Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria. Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya. Queridos compatriotas, quien les habla, Germán Miret, junto con el doctor Pedro Guerra, les enviamos un saludo fraterno a través de estas ondas de Radio República. Hoy hemos preparado un programa que, como siempre esperamos, les sirva de alimento sano al orgullo de ser cubano. Hablaremos del Paseo del Prado, del Hotel Inglaterra y de la acera del Louvre en La Habana, en el mismo centro de La Habana. Allí en La Habana hay muchas calles famosas que por una razón u otra son famosas. El Malecón, el Paseo del Prado, la calle 23 del Vedado, la calle Reina, Carlos III, etc. Son innumerables las calles famosas y también hay esquinas. Hay esquinas famosas como Prado y Neptuno, la de la Engañadora, sí, Galeano y San Rafael, que era conocida en una época como la esquina del pecado. Yo no sé si nuestros oyentes saben quién es la Engañadora. Sí, como no. Sí. Como no. Chachachá, ese todo el mundo lo conoce. La esquina de 2 y 23 era otra esquina famosa. La esquina de Texas, famosísima. Bueno, muchísimas esquinas, pero no solo fueron famosas calles y esquinas. En La Habana hay una acera de la que ya no se habla mucho. Una acera que fue muy famosa en un tiempo, que aparentemente ha desaparecido de la historia con el pasar del tiempo y el querer resaltar más la historia de la Revolución Traidora que las hazañas de nuestras guerras de independencia. Estamos hablando de la acera del Louvre, que se encuentra en el Paseo del Prado entre San Miguel y San Rafael. Pero bueno, vamos a empezar por la historia del Paseo del Prado. ¿Cómo surge y por qué surge el Paseo del Prado, Pedro? Bien, pues con mucho gusto, Germán. Había en La Habana en aquella época una calle principal llamada Alameda de Isabel II. Había sido construida en 1772 bajo el gobierno colonial del Marqués de la Torre y surgió como una necesidad del crecimiento de la ciudad al desbordarse más allá de los límites que imponían las murallas. Para esa época, los espacios públicos para el recreo y vida social al aire libre eran muy pocos en la zona dentro de la muralla y se hacía necesario crearlo fuera de ella. Esta nueva avenida o paseo tenía cerca de 1 kilómetro de largo y se extendía a lo largo de la muralla entre las dos puertas con que contaba la misma en aquel entonces. La construcción, como dijimos, fue comenzada por el Marqués de la Torre, pero sus sucesores, varios gobernadores generales, la fueron mejorando, especialmente don Luis de las Casas y el conde de Santa Clara. En tiempos del gobernador don Miguel Tacón, la antigua Alameda de Extramuros pierde su carácter campestre y se convierte en una ancha calzada, una nueva vía de comunicación. El capitán general, además, propició la construcción de una serie de edificios públicos
en su entorno, como el Teatro Tacón y el edificio de la cárcel. Durante la colonia se llamó indistintamente Paseo de Isabel II, Nuevo Prado, Alameda de Extramuros y Paseo del Prado, por su parecido con el Prado de Madrid. En 1904, con el advenimiento de la República, se le nombra oficialmente Paseo Martí. Sin embargo, el pueblo le continúa llamando el Paseo del Prado. Pronto se convirtió en una avenida muy popular y por las tardes se paseaban damas muy elegantes en volantas y quitrines y jóvenes no menos elegantes a pie o a caballo. Por las noches, el Parque Central, que se encuentra cerca del extremo contrario al mar, o sea, hacia el sur, era un centro de atracción, pues allí amenizaban con su música diferentes bandas, entre ellas la más famosa, conocida como la Banda del Regimiento. Pero bien, Germán, ¿qué tenían en aquellos años la misma fisonomía que hoy? Por supuesto que no. En realidad, en 1863 tú dijiste que la calzada corría paralela a la muralla. Pues en 1863 derrumbaron las murallas de la ciudad de La Habana. Y entonces se pudo disponer de una gran faja de terreno que fue rápidamente urbanizada según el trazado del arquitecto Juan Bautista Orduña. De sus proyectos se destaca su propuesta de construir una gran plazoleta que reunía 3 plazoletas menores existentes ya, y conformó lo que hoy es el Parque Central de La Habana. En el parque se colocó una estatua de mármol dedicada a Isabel II, la que fue sustituida en 1905 por una de José Martí, que eventualmente, por considerarse muy pequeña y poco digna del apóstol de la independencia, fue sustituida por la actual. Más adelante, en 1928-29, bajo el gobierno de Gerardo Machado, el general dictador, se le da su imagen definitiva, que es como existe hoy. Se construyeron bancos de piedra con respaldo y base de mármol, se colocaron elementos ornamentales como muchas copas a lo largo del paseo, se colocaron las farolas artísticas de hierro y se colocaron los famosísimos leones de bronce que custodian ese Paseo del Prado. La parte central se pavimentó con un bello piso de terrazo. Yo recuerdo de muchacho patinar allí porque era sabrosísimo patinar en ese paseo. Al construirse Capitolio se integran entonces las áreas exteriores del mismo Paseo del Prado a la plazoleta de la Fuente de la India y el Parque de la Fraternidad. Alrededor de 1860, en la acera frente al Parque Central, se encontraba el Café Escauriza, que era propiedad de un catalán llamado José Pablo Siqués. La dirección en esa época era Prado número 124. Este era el más famoso de los cafés del lugar en aquella época, pues contaba además en los altos con un salón de baile que fue posteriormente arrendado al Liceo Artístico y Literario de La Habana. También tenía un centro de billares que era muy popular en aquella época. Pero bueno, en 1868 otro catalán que se llamaba Joaquín Pairet, que era dueño del café y restaurante El Louvre, en la esquina de Consulado y San Rafael, compró el Escauriza, remodeló el local y trasladó allí su café con el mismo nombre, dejando, o sea, el nombre de El Louvre, dejando el establecimiento de la calle Consulado solo como un restaurante. Pues rápidamente el Café Louvre... El Pairet se convirtió en un cine, el cine Pairet. Ahora voy. Rápidamente el Louvre se convirtió en el punto de reunión de la juventud más distinguida y alegre de La Habana, pero quienes detrás de esa juventud, sus bromas, sus sonrisas, escondían ideales de una Cuba libre, estando inclusive muchos de ellos vinculados a las conspiraciones contra España. Muchos de estos jóvenes concurrían casi a diario a esta parte del Prado, que fue llamada desde entonces la acera del Louvre, en honor al café, por supuesto. Allí compartían y discutían sus ideas estos jóvenes y sus sueños en largas tertulias,
la mayoría poseían un alto nivel de cultura, o sea, las conversaciones tenían carácter elevado. Y se les conoció entonces como los muchachos de la acera del Louvre, o simplemente los llamaban los jóvenes de la acera. Pero bueno, esta lógicamente creaba una situación delicada porque estos muchachos estaban conspirando contra España y era un grupo grande. Cuéntanos, ¿hubo incidentes, Pedro? Bueno, muy pronto hubo incidentes. Tenía que suceder porque era de conocimiento de las autoridades y de los españoles recalcitrantes la posición política de estos jóvenes cubanos. Y enseguida empezaron a tener problemas con las autoridades españolas. Una de esas situaciones ocurrió en 1866, cuando un grupo de ellos vendían unas papeletas para una función benéfica que tendría lugar en el cercano Teatro Tacón, hoy llamado Gran Teatro Nacional, robado por la Revolución al Centro Gallego de La Habana. La función era para recaudar fondos para la viuda del reconocido científico cubano Ramón Zambrana. Unos españoles ofendieron su memoria y rechazaron de mala forma las papeletas que los jóvenes ofrecían. Y ahí comenzó el altercado. Otro incidente que recoge la historia es el protagonizado por el capitán del ejército español Nicolás Estebanes, asiduo asistente al Café Louvre. En esos días había seguido muy disgustado la trama del Cuerpo de Voluntarios de La Habana, que pedían, o más aún, exigían el fusilamiento de los estudiantes de medicina, presos bajo la falsa acusación de haber profanado el nicho en el que se encontraban los restos del español Gonzalo Castañón. Se dirigía Estebanes hacia el café el 27 de noviembre de 1871, cuando oye una descarga de fusiles, cosa que le extrañó. Entrando en el café preguntó qué podía haber sido eso, y un camarero le dijo: parece que los han fusilado. Estebanes se sintió tan mal que requirió ayuda médica inmediata, y debido a esto solicitó su baja del ejército español, declarando que antes que la patria están la humanidad y la justicia. Un historiador escribió que el capitán Estebanes rompió su espada al decir estas palabras. Sin embargo, en sus memorias, el capitán no menciona el haberla roto. Eventualmente regresó a España, donde hizo una carrera política muy brillante en el Partido Republicano. Cerca del café había un gimnasio al que muchos de aquellos jóvenes asistían para fortalecer sus cuerpos y manejar sables y espadas en preparación para la lucha en la que participarían en la manigua cubana. Todo pagado por un patriota cubano que disfrutaba de una buena posición económica. Pero bueno, cuéntanos, Germán, ¿cuándo se construye el Hotel Inglaterra? Bueno, ahí viene lo que tú decías de Pairet. En 1875, don Joaquín Pairet vendió el Café Louvre para construir el teatro de su mismo apellido en una esquina diagonal al café, o sea, Prado y San José, que después vendría a quedar frente al Capitolio. Las puertas del Teatro Pairet se abrieron en 1877. Pero bueno, en el mismo año 1875, el año de la venta del Café Louvre, se construyó en la esquina de San Rafael el Hotel Inglaterra, que era el mejor hotel de Cuba en aquella época. Este hotel fue remodelado y ampliado a través de los años varias veces. En 1901, por ejemplo, se modernizó totalmente, pudiendo anunciar en una publicación que era enteramente iluminado con luz eléctrica. Contaba, además, con elevadores, cuarto de baño en cada habitación, cantina,
barbería e intérpretes en todos los idiomas. Comodidades que no existían en aquella época sino en muy pocos hoteles del mundo, por lo que el Hotel Inglaterra era considerado uno de los mejores entre esos mejores del mundo. Y fue en los altos del Café Louvre donde el 4 de abril de 1879 José Martí pronunció el famoso discurso conocido como el de honrar honra. Esto fue en ocasión de un homenaje al periodista Adolfo Márquez Sterling, que había sido organizado por el Partido Liberal. Esto sucedió durante esa corta estancia que duró escasamente un año, que fue cuando el apóstol regresó a Cuba. Anteriormente había estado solamente un mes. Esta vez estuvo más o menos un año. O sea, desde que él había salido de Cuba con 16 años, hizo 2 regresos a Cuba. Uno por un mes en el 78 y otro en el 79, que duró más de un año. En ese año fue que nació el hijo de él en La Habana. Bueno, este discurso de Martí, de honrar honra, que se conoció de esa manera, era una fuerte denuncia a la tendencia autonomista de aquella época. Y fue en ese año, en esa visita a Cuba, precisamente a La Habana, que Martí conoció a Juan Gualberto Gómez, con quien hizo una verdadera y profunda amistad. Inclusive, el día que se llevaron preso a Martí, que Martí estaba almorzando y llegaron las autoridades españolas, al poco rato de habérselo llevado, llegó Juan Gualberto a casa de Martí, porque parece que tenían una cita para hablar. Bueno, 11 años más tarde, estamos hablando ahora de 1890, el general Antonio Maceo logró un permiso especial del gobernador don Manuel Salamanca de regresar a Cuba después de 12 años de exilio. La razón que dio fue que necesitaba arreglar asuntos de familia y de herencia. Tenemos que recordar que además de esos 10 años de exilio, 12 años de exilio, Maceo había combatido al régimen español durante la guerra de los 10 años en La Manigua. Sin embargo, el gobierno español, con todo lo dictatorial que era, le permitió regresar y lo trataron como un ciudadano más. Y el titán de bronce, Antonio Maceo, se hospedó durante esos 6 meses en el hotel de la acera del Louvre, el Hotel Inglaterra. Desde allí él animaba el espíritu de independencia de los jóvenes cubanos, haciendo contacto con los generales Sanguilí y Aguirre. A la vez también conoció a muchos otros nuevos jóvenes valientes que más tarde formarían parte de su ejército libertador. Y entre ellos había otros menos jóvenes, veteranos ya, curtidos por la guerra de los 10 años, y que ahora tenían muchos de ellos grados de oficial, y eran jóvenes que habían salido precisamente de la acera del Louvre para unirse a la guerra de los 10 años. Estando allí en este hotel, que estuvo ya, repito, 6 meses, también se entrevistó con Emilia Casanova, hija de Inocencio Casanova, que era un inmigrante de las Islas Canarias, que se hizo rico en Cuba en el comercio de azúcar y cooperó tremendamente con su fortuna en apoyo de la guerra del 68. Emilia Casanova, su hija, se había casado en Nueva York nada menos que con Cirilo Villaverde, el famoso autor de la obra Cecilia Valdés. Sí. Bueno, pues durante esta conversación de Emilia Casanova con Antonio Maceo, ella se ofreció a colaborar con él en todo lo que fuera necesario. Déjame decirte que valdría la pena hacer un programa de la familia de Inocencio Casanova, porque tuvo 12 hijos, incluyendo a Emilia. Y de verdad que se merecían un programa porque fueron una familia patriota completa. Mira, otro visitante que tuvo Maceo en el Hotel Inglaterra, allí en la acera del Louvre, fue Juan Gualberto Gómez, que ya había ido a visitar, había visto a Martí también allí. Bueno, pues estando en Cuba en ese momento, pues Maceo aprovechó ese viaje para tomar el pulso a la situación de la isla, y entonces viajó desde La Habana hasta Oriente, y donde quiera que lo veían lo trataban, los cubanos por supuesto, con una deferencia que era debida solamente a héroes. Pero bueno, Pedro, ¿qué otros visitantes tuvo el visitante famoso tuvo el Hotel en Inglaterra? Pues con mucho gusto, Germán.
en diciembre de 1895, arriba al Hotel Inglaterra como corresponsal del Daily Graphic, nada menos que Winston Churchill, quien llegaría a ser primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y quien escribía para su periódico los pormenores de la guerra comenzada por Matilde ese mismo año. A Churchill le llamaba poderosamente la atención el arma nacional, o sea, el machete. Después del final de la guerra de independencia, regresaron a la acera del Louvre muchos de aquellos jóvenes de nuevo curtidos por la guerra, verdaderos veteranos de 1000 batallas. Era ya la segunda vez que regresaban después de una guerra, pero muchos de ellos no regresaron, murieron en el campo de batalla, dieron su vida por la patria. En esa acera, en una columna, se colocó una tarja de bronce el 11 de diciembre de 1927 por el entonces alcalde de La Habana, Miguel Mariano Gómez, hijo del general de la Guerra de Independencia, José Miguel Gómez, quien además fue presidente de la República entre 1909 y 1913. El mismo Miguel Mariano fue electo presidente en 1936, pero sirvió escasamente un año. Esa tarja honra la memoria de los 40 jóvenes que no regresaron por haber dado sus vidas. Se dice que más de 200 participaron en las guerras de independencia. Otra tarja, en otra columna, honra al capitán Estebanes por su digna conducta ante el fusilamiento de los estudiantes de medicina. La acera del Louvre volvió a adquirir popularidad en la primera parte del siglo XX. Ahora se reunían allí una nueva juventud que eventualmente tomarían parte en la vida política de la patria. Y no faltaron, para ser parte del ambiente, los sillones de limpiabotas, tan típicos en La Habana. Por la cercanía del Hotel Inglaterra a los teatros de la zona, era conveniente para los artistas hospedarse en él. Así vemos artistas famosos como Sarah Bernhardt, María Félix, Raquel y María Guerrero, la famosa bailarina Anna Pavlova, los poetas Rubén Darío y Julián del Casal, así como los cantantes Enrico Caruso, Imperio Argentina y José Mujica, que se pasearon también por la acera del Louvre. También fueron hospedados del hotel los famosos Federico García Lorca y Jacinto Benavente. Dime tú, nada menos que dos grandes de la literatura. Pero los cubanos también se hospedaban allí, entre ellos, por ejemplo, José Raúl Capablanca, campeón mundial de ajedrez, y Ramón Font, campeón olímpico de esgrima. Y no podemos dejar fuera, haciendo buena esa frase tan cubana, hasta Mazzantini el torero, porque así es, el famoso torero Luis Mazzantini también se hospedó en el hotel de la acera del Louvre. En la actualidad el hotel ha sido renovado y allí se sientan los turistas que inocentemente visitan La Habana, ajenos la mayoría de ellos a la historia que encierran aquellos portales. Yo no sé si esa frase de hasta Mazzantini el torero tiene que ver con que él se quedó, o sea, con el Hotel Inglaterra. Tenemos que terminar el programa. Agradecemos la atención prestada y a nuestro amigo Jorge Tirilla por la dirección técnica de este programa. Hablamos para ustedes el doctor Pedro Luis Guerra y este servidor Germán Miret. Dios le bendiga. Radio República presentó La Cuba que Perdura.
Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros de la onda corta, de lunes a sábado de 9 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra. Concurso radial de Radio República. No a la dictadura. Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, convoca a un concurso radial enmarcado en la campaña de resistencia cívica No a la dictadura. Para participar en este concurso, debes expresar 3 negaciones a la dictadura castrista. Cubano, dale 3 no al régimen que reprime tus derechos. No a los altos precios de los alimentos, no a la doble moneda, no a la impunidad. Participa y envía tu respuesta antes del 20 de mayo de este año por correo electrónico info@directorio.org, por correo regular, concurso radial, apartado postal P.O. Box 110233, Hialeah, Florida 33011. Llamando al teléfono 1-305-220-2713. Premios. Consistirá en $50 y un libro sobre el apóstol José Martí. Ganadores. Se seleccionarán 3 ganadores mediante la extracción de papeletas con los nombres de los que acierten en sus respuestas de un bombo. Los nombres de los ganadores se darán a conocer por Radio República. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General aprobó y proclamó los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades. Estos son 2 de los 30 artículos. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Durante los últimos 49 años en Cuba, este documento firmado por el propio gobierno cubano es considerado subversivo por el régimen actual. No obstante, el movimiento pro derechos humanos en Cuba ha repartido copias de la Declaración Universal en las calles de Cuba. Los cubanos tienen derecho a sus derechos. Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Quiero conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy. En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos a su programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Bueno, Luis, hay un proyecto, una campaña en Cuba que por lo importante que es para la causa nuestra, no podemos soslayar, tenemos que comentarla. En días pasados se presentó Rosa María Payá, la hija del fallecido Payá, que no hay duda que fue ejecutado por parte del régimen. Se presentó ante la asamblea a Esteban Lazo 10.000 firmas pidiendo un plebiscito para consultarle al pueblo si quieren un cambio o no. Este proyecto es un proyecto, a mi juicio, muy peligroso porque puede darle legitimidad al régimen ante los ojos del mundo. Antes de producir un plebiscito, tiene que existir un Estado de Derecho, tienen que existir las libertades que se necesitan para que ese proyecto se lleve a cabo. Y no puede ser hecho por las mismas autoridades o por el mismo gobierno que va a ser afectado. Sabemos que Cuba es una sociedad totalmente cerrada y controlada. Sin duda, la mayor expresión de la democracia son las elecciones. Pero las elecciones son tan buenas como buenos sean los que cuentan los votos. Yo no me canso de repetir eso. Hay una gran ingenuidad por parte de Rosa María, que es una muchacha admirable, que es una muchacha que ha recogido la antorcha y la bandera de su padre, pero no por el hecho de sentir admiración y afecto por ella, podemos estar de acuerdo con lo que ella está pidiendo. Lo que están pidiendo, lo está pidiendo ella, como te diré, la segunda parte del proyecto Varela, y lo está pidiendo Cuesta Morúa. No me cabe duda que hay una gran cantidad de compatriotas nuestros que pueden ver en esto una solución de buena fe. Pero me parece que hay un gran peligro y una gran ingenuidad detrás de esto. Cuando Payá presentó las firmas para, usando la Constitución vigente en Cuba, lograr un plebiscito, Fidel Castro inmediatamente hizo una reforma constitucional declarando el sistema irrevocable. Eso pasó en el 2002. O sea, que hoy en día la Constitución comunista vigente en Cuba se le hizo una enmienda para declararla irrevocable. Por otra parte, he leído declaraciones de Cuesta Morúa, donde dice que hay inclusive gente dentro del régimen que están promoviendo también una reforma constitucional. Yo estoy totalmente consciente de que eso está pasando, pero hay dos intereses y dos puntos de vista. El punto de vista de Rosa María Payá y Cuesta Morúa es buscar un cambio. El punto de vista de los miembros del partido y del régimen es hacer cambios para perpetrarse en el poder y para adaptar el sistema a los tiempos modernos, para poder seguir con el sistema totalitario comunista, pero entonces poder hacer algunos negocios y liberalizar ciertos aspectos para que el régimen pueda sostenerse. O sea, que yo veo esto, Luis, muy peligroso, y estoy totalmente seguro, porque lo he discutido con algunos opositores, que de buena fe piensan que se puede hacer ese tipo de plebiscito. Una de las cosas que declara Rosa María Payá es el hecho de que hay que acudir a las instancias internacionales para que presionen y que vayan a supervisar el sistema. Existen innumerables ocasiones en que han habido elecciones fraudulentas, por ejemplo, en Venezuela, y han ido
observadores internacionales no han podido hacer nada. ¿No? Y que han certificado las elecciones como honestas. Sí. Y ha habido un fraude masivo. Y en otros casos han dicho que las elecciones no han sido honestas, pero eso no resuelve nada. Lo que resuelve son los resultados finales. Si nosotros hacemos una consulta popular en Cuba, hecha por el régimen, y sucede que el pueblo vota unánimemente porque no quiere un cambio, ¿qué pasa? Volvemos al punto cero, donde el mundo entero le van a vender la idea de que ha habido una consulta y que el pueblo de Cuba quiere seguir siendo esclavo. Horacio, sin haber consulta, sin haber elecciones, acuérdese que en Cuba lo que hay son votaciones, no elecciones. Sin haber elecciones, sin haber consulta, el régimen se llena la boca constantemente para decir de que la revolución tiene el respaldo del pueblo de Cuba. ¿Basado en qué? Basado simplemente en su palabra, en su acción. Más nada. Más nada. Entonces, realizar o arriesgarse o ponerse en las manos de la dictadura para que haga esa consulta es una ingenuidad. Pero es una ingenuidad peligrosísima. Porque, como tú bien mencionabas anteriormente, si ese resultado es de que no desean el cambio, y estoy seguro de que si esa consulta la realiza la dictadura, el resultado va a ser que no quieren ningún cambio en Cuba. Entonces, ¿por qué darle oportunidad al régimen a que se lave la cara? ¿Por qué darle oportunidad a que lave su ropa? ¿Por qué darle esa oportunidad cuando el pueblo de Cuba lo demuestra constantemente, le demuestra al régimen su rechazo? ¿Y cómo se lo demuestra? Escapándose, yéndose. Ahora tenemos otra vez el drama de Centroamérica. Horacio, lo tenemos otra vez. 2.000, 3.000 cubanos metidos ahí en la frontera de Panamá con Costa Rica. El mismo problema que tuvimos anteriormente con 8.000. Y esto no es tampoco el comienzo o la solución de ese problema, porque en Ecuador hay más de 40.000 más que están esperando a ver cómo encuentran un camino para llegar a Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de un problema constante que tiene una manifestación popular indiscutible, que la hacen los cubanos yéndose, escapándose, se casan con extranjeros, buscan la forma de convertirse en ciudadanos españoles, en ciudadanos de cualquier país que les sea posible. Buscan irse por donde sea, inventando como músicos, como pintores, como artistas, como basureros si es posible, o como marineros para irse a cualquier lugar y escaparse de la dictadura, escaparse del régimen. La votación la tenemos a día. ¿Cuántos hay ya en el extranjero? Pues probablemente más del 10% de la población de Cuba, no más del 10%, probablemente el 25% de la población de Cuba se ha ido. Si tenemos en cuenta de que solamente aquí en el condado Miami-Dade hay más de 1,5 millones de cubanos. Y ya ahora con los últimos 3 años posiblemente andemos ya por los 2 millones. Si hay otros miles en España, otros cientos en México, otros en todos los países prácticamente del mundo, hay cubanos por todas partes. Señores, no hace falta ningún plebiscito para saber que el pueblo de Cuba quiere cambio. Nada más hace falta mirar los rostros, mirar las caras de la gente que ruegan, suplican por una mejor vida, por un cambio de cualquier tipo que sea y que les pueda dar una esperanza de futuro. Fíjate, en mis conversaciones con algunos opositores dentro de Cuba que me han planteado esta solución que ellos piensan que puede ser una solución, yo les he dicho, hay que tener cuidado con lo que se pide porque te lo pueden conceder. Y ese es un dicho muy popular en los Estados Unidos. Hay que tener cuidado con lo que... si pides lo equivocado. No, correcto. Y hay cosas que tú no puedes pedir porque te las pueden conceder. Y es peor que te la concedan de que no te la concedan. Hay una realidad. En Cuba, ellos dicen, y la propaganda alrededor del mundo, es que tienen elecciones. Nosotros, ustedes en Cuba y nosotros sabemos que en Cuba no hay elecciones, lo que hay es votaciones, porque las elecciones
como bien lo describe, es para elegir. En Cuba no se elige, en Cuba se vota. El partido único pone los candidatos. Los candidatos. Le dices, vota por esto que te estoy dando aquí. Correcto. Y si tú dices no, pues ellos escogen a otro y te lo traen. Correcto, lo o sea que en Cuba, para que tú vuelvas a votar. En Cuba no hay elecciones, en Cuba lo que hay votaciones. Entonces, hay una realidad. Este sistema fracasado de 57 años, Luis, lo que quieren muchos dentro del aparato es ver si se puede, como dicen algunos de ellos, cambiar para no cambiar. O sea, hacerle algunas reformas para consolidarse en el poder, para que el sistema pueda sobrevivir. Básicamente, hay en Cuba dos tendencias, dos grupos. Los que quieren una reforma del sistema, que sin duda es esta petición de plebiscito, no es nada más que una reforma, porque están pidiendo una reforma de la Constitución, están pidiendo una reforma de la ley electoral, pero no están pidiendo un cambio del régimen. Y piensan que a través de ese camino vamos a llegar a tener un día libertad, democracia, Estado de Derecho. Y hemos ya sufrido 57 años. No podemos darle más tiempo a este sistema fracasado para que le dé a los cubanos la libertad y el derecho que se merece cualquier pueblo. Así que yo he querido traer, Luis, y yo creo que es muy importante el que estemos discutiendo esto por la gravedad que puede entrañar este proyecto. Fíjate, no si lo niegan, si lo conceden, porque si lo concedieran sería para que esa consulta se produzca el resultado que ellos no, van a garantizar y la harían ellos. ¿Hay alguna duda de que cualquier consulta que harían ellos no tiene ninguna legitimidad? Es una pregunta que yo le hago a nuestros compatriotas en Cuba. ¿Ustedes piensan que el régimen va a hacer una consulta donde se le diga al pueblo, ustedes quieren continuar con este sistema o no? ¿Ustedes quieren que haya elecciones libres y pluripartidistas en Cuba? ¿Sí o no? Ustedes pueden pensar hasta qué grado puede ser la ingenuidad de un cubano para pensar que eso pueda pasar. Bueno, un paralelismo muy interesante con esta situación de un planteamiento de plebiscito realizado por la dictadura. Lo estamos viviendo ahora con la preparación para el primer congreso del partido. Todos recordarán cuando años atrás ellos tenían un control casi absoluto de la población y entonces pues preparaban asambleas para discutir todos los temas que iban a llevar al Congreso del partido. Y lo discutían, claro, en asambleas controladas por el partido, controladas por la militancia comunista, por los sindicatos, por todas las organizaciones e instituciones de la dictadura. Y por supuesto, ahí nadie se atreve a ser discordante ni a plantear nada que no sea lo que viene orientado por los dirigentes del partido y de la Juventud Comunista, y por lo tanto ellos tenían control de todo esto. Ya ellos no se arriesgan ni a eso, y el comentario está tan generalizado que ya la prensa europea se ha hecho cargo de esta, o sea, se ha hecho reflejo de esta situación, y un titular de la prensa en España dice: el secretismo marca el primer congreso del Partido Comunista de Cuba tras el reanudamiento de relaciones con Estados Unidos. No se están discutiendo, nadie sabe absolutamente nada de los planteamientos que van a llevar la dirigencia de la dictadura a este Congreso. Anteriormente, repito, ellos planteaban las ideas que vamos a crear, o vamos a abrir tal y más cual cosa, o vamos a permitir que se le arriende la tierra a ciertos campesinos, o vamos a permitir que la gente pues pueda tener 2 libras de azúcar o recibir 2 libras de azúcar más en vez de 1, etcétera, etcétera. En este Congreso no se está discutiendo nada absolutamente. La base ha sido ignorada. La base ha sido mantenida en el más
absoluto, en la más absoluta ignorancia de lo que está planeando la dictadura comunista, los dirigentes de la dictadura comunista. Nadie del pueblo, ni de los niveles bajos del Partido Comunista, ni de la estructura de la dictadura, tiene conocimiento de cuáles van a ser los planteamientos que va a hacer la dirigencia comunista para el próximo quinquenio, para los próximos 5 años. Nadie ni siquiera se lo imagina. Hay críticas por parte de los militantes del secretismo de este Congreso. Tan es así que el Granma ha tenido que contestar de cierta forma diciendo que ya la agenda está discutida y que se han nombrado comisiones de expertos para analizar toda la ponencia, etcétera, desconociendo una vez más a lo que es la militancia. El problema de Cuba es que hay un mando unipersonal, son un pequeño grupito los que controlan a todo el mundo, todo lo demás es rebaño. Así que los militantes que se crean que su militancia tiene algún valor, miren alrededor a ver cuántas veces ustedes han podido hacer algo para que se tomen algunos lineamientos, algunas cosas. Hay algunos aspectos, Horacio, que creo que son fundamentales de destacar. Primero, que el socialismo y el sistema político vigente de dictadura de los Castro o lo que ellos cojan a dedo es irrevocable. Eso tiene que estar muy claro y yo no tengo la menor duda de que eso se va a mantener así. La burocracia, la gerentocracia de la Sierra Maestra va a continuar en el poder y va a continuar con las riendas del poder y del poder totalitario. Segundo, que van a tratar de buscar los mecanismos de hacer que el socialismo sea próspero y sostenible. Y todos van a hacer nuevas medidas o medidas que van a ser las mismas disfrazadas o reescritas de otra manera, pero siempre con el mismo contenido. A ver cómo convierten las derrotas en victoria y cómo hacen que el socialismo sea sostenible. Cosa que es imposible. No es posible. Porque han destruido la nación. Cuba está descapitalizada. Y entiendan por descapitalización, industrias, fuentes de trabajo, de ingreso, de creación de bienes. Eso está destruido. Cuba se ha convertido en una sociedad de servicio, en una economía de servicio. Cuba tiene que importarlo todo lo que come, posiblemente más del 85% de los alimentos hay que importarlos, hay que comprarlos. Cuba se ha convertido en una sociedad de servicio que exporta, que el servicio que ofrecen son trabajadores esclavos, que los usan como esclavos por la gran miseria que hay en Cuba y entonces pues los venden, los alquilan al extranjero, médicos, entrenadores, enfermeras, radiólogos, pescadores, marineros, choferes, entrenadores deportivos, a todo el mundo lo alquilan, a todo el mundo lo prestan. Tienen una factoría de trabajadores para los inversionistas extranjeros, una factoría de trabajadores que ellos explotan porque le quitan hasta el 90% de su salario. Ese mecanismo de sostenible se basa en esa explotación y eso no va a cambiar. La otra forma es que continúen los cubanos del exilio, los cubanos de todas partes viajando a Cuba para explotarle la miseria que ellos le han creado a sus familiares en Cuba. Fíjate, Luis, el Granma en días pasados contesta todas estas cosas que hemos estado discutiendo nosotros. El Granma dice en días pasados: los hombres mueren, o sea, publicando frases de Raúl y Fidel Castro. Los hombres mueren, el partido es inmortal. No podemos fragmentar a nuestro pueblo y solo el partido puede ser el digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en el único comandante en jefe de la Revolución Cubana. O sea, la misma demagogia. La misma demagogia. Nadie ha confiado nada a los Castro se lo han cogido por la fuerza, nadie tiene esperanza en ningún partido representativo, no es representativo nada más que de ellos, cumplen las órdenes de ellos, están al servicio de ellos y como parte del servicio es la represión. Y todos estos individuos que se prestan a esto simplemente por la miseria de un salario miserable. Esto es la realidad que hay en Cuba. Yo quiero agregar antes de terminar el programa mi afecto, mi admiración
a Rosa María Payá, que es una joven muy valiente, que ha salido por el mundo denunciando cómo mataron a su padre. O sea, yo solamente tengo simpatía y respeto por Rosa María Payá, pero eso no quiere decir que no podamos discutir un tema que para mí es tan importante y tan peligroso para la causa de Cuba. Indiscutiblemente, y lo cortés no quita lo valiente, y yo no creo que tampoco ese sea el camino, porque vas a ponerle en las manos a la dictadura un cubo de pintura para que se puedan pintar con lechada blanca la cara otra vez, en un momento en que están en descrédito, en un momento en que todo el mundo sabe que están en una ruina total. Ya no es solamente económica, es moral, económica, política y social. El pueblo de Cuba les dice no constantemente y la oposición está creciendo en Cuba. Y la mejor respuesta no es un plebiscito, una petición de plebiscito. La mejor respuesta es en la calle diciéndole no a la dictadura y basta. Bueno, Luis, creo que hemos llegado al final del programa. Se nos ha terminado el tiempo del programa. Quiero darle las gracias a nuestros oyentes en Miami y en Cuba, que son muchos, y pedirle que sigan en sintonía con nosotros. Y ahora puedes despedirnos como siempre, sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Contigo hoy quiero que conozcas cómo soy y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad, a la luz de la verdad, a la luz de la verdad, a la luz de la verdad. Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir, y nuestros sueños compartir, y nuestros sueños compartir, y nuestros sueños compartir. Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad. Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa. Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad. A la luz de la verdad. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros de la onda corta, de lunes a sábado de 9 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Nuestros presos no merecen vivir en silencio porque ellos son la voz. Nuestros presos no merecen vivir en la oscuridad porque ellos son la luz. Hola mis amigos, yo soy Berta Antúnez y estoy aquí para presentarles el espacio Conozca Nuestros Presos. Y en este primer encuentro, a través de Radio República, les traemos a Armando Sosa Fortunis. Armando Sosa Fortunis es un prisionero político cubano de 72 años de edad, de los cuales lleva 39 en prisión. El régimen castrista lo mantiene preso a pesar de su delicado estado de salud, su avanzada edad y sus largos años de cautiverio. Graciela Suárez, madre de Humberto Eladio Real Suárez, otro preso político, nos da este testimonio. Pude ver a Armando Sosa Fortunis en la cárcel y está muy deteriorado, muy deteriorado. Aparte del problema en la vista, específicamente en la córnea, cataratas y carnosidades, también tiene síntomas de otros padecimientos debilitantes. A Sosa Fortunis le debían haber hecho un examen físico general para determinar cuál es la causa de las tumoraciones en su abdomen. El médico le encontró 2 tumores cuando palpó su vientre. Además del testimonio de Graciela, sabemos que Armando Sosa Fortunis también padece de hipertensión, diabetes y problemas gástricos, entre otros, que lo mantienen en pésimas condiciones en la prisión Kilo 9 en la provincia de Camagüey. Sosa Fortunis, Sosita, como le dicen sus amigos, fue sentenciado a 30 años de cárcel el 25 de abril de 1996, bajo los cargos de infiltración, entrada ilegal a Cuba y otros actos contra la seguridad del Estado. Esta no es la primera causa por la cual ha estado preso, ya que en el año 1960 fue juzgado con cargos similares. En diciembre del año 2013, a propuesta del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Armando Sosa Fortunis fue galardonado con el premio Libertad Pedro Luis Boiter, otorgado por el Directorio Democrático Cubano. Armando Sosa Fortunis merece ser ya puesto en libertad. Y ustedes, mis amigos, si conocen un preso político, si conocen su historia, les invito a que la compartan aquí en Conozca Nuestros Presos, por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Su amiga Berta Antúnez se despide ahora con un saludo fraternal y les invita para seguir conociendo a nuestros presos políticos. Nuestros presos no merecen vivir en silencio porque ellos son la voz. Nuestros presos no merecen vivir en la oscuridad porque ellos son la luz. El hombre de la rosa blanca. En la justicia no cabe demora, y el que dilata su cumplimiento la vuelve contra sí. Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.